Bien, vamos a empezar con este nuevo tema que son las interfaces gráficas de usuario. Las siglas son GUI y bueno, son siglas en inglés y significan interfaz gráfica de usuario. Bien, tenemos un entorno de desarrollo integrado que en este caso es Sharp Develop. El Sharp Develop no es el compilador de C Sharp. El Sharp Develop es un entorno de desarrollo integrado, un IDE. Si este IDE nos va a ayudar, o nos ayuda más bien, a que nosotros podamos ejecutar, podamos editar, podamos corregir errores de nuestro código. Sí, pero además los IDEs, o este IDE en específico, tanto el de Visual Studio como C Sharp, traen un constructor de interfaz gráfica. Sí, además de que los IDEs tienen un editor de código, un compilador, un depurador, C Sharp y Visual Studio tienen un constructor de interfaz gráfica, que en inglés, bueno, son siglas en inglés y significa interfaz gráfica de usuario. Los IDEs pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. Entonces, vamos a trabajar con lo que son interfaz gráfica de usuario. Vamos a crear nuestra interfaz gráfica. ¿Sí? Bueno. Bien, ¿cómo vamos a crear un nuevo proyecto? Para crear un nuevo proyecto, vamos a ir a File, New, Solution, y ahora vamos a elegir Windows Application, ya no Console Application, sino Windows Application. Si vamos a elegir Windows Application, vamos a colocar el nombre y vamos a dar en Crear. Ok, si tienen, si abren su Sharp Develop, en la ventana del medio, si tienen ahí archivos que ya trabajaron, hay un botón también que dice Crear Solución. Cualquiera de las dos, vamos a crear una solución, nos va a llevar a esta ventana y vamos a crear una solución de Windows Application, una aplicación de Windows. Colocamos el nombre, le damos Crear. Bien, una vez que creamos la aplicación de Windows, nos va a aparecer esta ventana. Si en esta ventana, este entorno de trabajo, estas ventanitas o esas ventanitas que tenemos aquí, tenemos de este lado lo que son las herramientas, la barra de herramientas o el panel de herramientas. En la parte del medio está nuestra área de trabajo. El área de trabajo, en la parte de abajo tenemos dos botones o dos pestañas. Una pestaña que es Source o código va a ser para entrar a la ventana de código. La ventana de Design o diseño va a ser para entrar a este modo de diseño. Eso que tenemos aquí, sí, se llama formulario. Y un formulario va a ser un contenedor ¿de qué? De componentes gráficos que yo voy a poder aquí colocar. ¿Dónde voy a encontrar esos componentes gráficos? En estas herramientas. Vamos a utilizar de manera general estos que se encuentran en Windows Form. Sí, los que estén dentro de Windows Form son los que vamos a utilizar mayormente. Dentro de este panel también tenemos otras dos pestañas que están acá abajo. Sí, y estas dos pestañas, la primera me va a colocar mi proyecto con todos los archivos que yo necesito. La segunda va a colocar las herramientas que son estas que yo voy a poder arrastrar al formulario. Un formulario es un contenedor de componentes o de controles. Un control puede ser, por ejemplo, un textbox, una caja de texto, una etiqueta, label, sí, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver cuáles son los que podemos colocar acá. Y de este lado tenemos el panel o la ventana de propiedades. Cada componente, cada control gráfico, cuando le demos clic, van a aparecer acá sus propiedades. Esas propiedades podemos cambiarlas, como por ejemplo el nombre, el color de texto, el color de fondo, etcétera, etcétera. Y todo lo que tengamos aquí en propiedades podemos cambiarlo, podemos modificarlo. Bien, bueno, aquí están las dos ventanas que les decía. La ventana de proyecto, donde aquí está nuestro proyecto, sí, con todos los archivos que necesita. Por eso les comentaba que cuando me envíen sus aplicaciones deben de enviarlas con toda la carpeta. ¿Por qué? Porque la carpeta se compone de todos estos archivos. Y si nada más me mandan el puro código, es un solo archivo. Si mandan luego este archivo, nada más y ese no me sirve porque necesita toda la carpeta, todos los archivos que contienen la carpeta para que pueda funcionar bien. Ok, y bueno, esta es la pestaña de proyectos. Y la pestaña de herramientas, en un principio va a aparecer de esta forma, pero cuando le demos clic en Windows Form, sí nos va a aparecer de esta forma. Y estos son los componentes o controles que podemos nosotros agregar a nuestro contenedor, que es el formulario. Podemos agregar botones, checkbox, label, radio, textbox, etcétera, etcétera. Cada botoncito de esta lista tiene componentes o controles diferentes. Nosotros vamos a trabajar con algunos de estos. ¿Sí? Tenemos para bases de datos, para impresión y otros componentes. Nos vamos a enfocar nada más a estos, o a algunos de estos. Y de este lado están las propiedades. Aquí las propiedades podemos verlas en forma alfabética, o también las podemos ver, sí, por grupo. En este rayito están los eventos que podemos asociar a los controles.
que ahorita vamos a ver que son los eventos. Ok, y bueno, en la parte de arriba tenemos la barra de menú y las barras de herramientas. Sí, aquí tenemos nuestra barra de herramientas también. En caso de que no estén estos paneles, el panel de herramientas o la ventana de herramientas y el panel de propiedades, vamos a ir a la opción View o Ver, ¿sí? Y ahí va a estar Tools o herramientas y también va a estar propiedades. Nada más le damos clic y ya van a aparecer. Y si no, entonces a lo mejor están ocultas y vamos a colocarnos en el borde y donde aparezca la flechita así, donde aparezca una flechita así, entonces vamos a arrastrar. Si en caso de que no aparezcan con el View, que ya le demos View, Tools y View Propiedades, y que no aparezcan, posiblemente están ocultas y hay que hacer esto, poner el control del mouse y jalar hacia la izquierda para las propiedades o hacia la derecha para la barra de herramientas. Bien, el Toolbox o la barra de herramientas, cuando creamos un nuevo proyecto se crea por defecto un formulario, que es este de aquí, sobre el que se puede trabajar. Para insertar herramientas vamos a utilizar el Toolbox o la caja, el panel o la ventana de herramientas. Les comentaba, vamos a trabajar con algunos de los componentes de Windows Form. ¿Cómo vamos a jalar o cómo vamos a colocar estos componentes, estos controles en nuestro formulario? Para incluir elementos o para insertar elementos, vamos a agarrar el control del panel o la ventana de herramientas y lo vamos a arrastrar al lugar donde queremos. ¿Sí? Seleccionando el control, vamos a poder modificar sus propiedades. Hay que tener cuidado porque luego seleccionamos otro componente, otro control, y resulta que no era ese al que le queríamos cambiar el color de fondo a lo mejor. Este es el formulario. Este es un control que se llama button. Sí, entonces lo que hacemos nada más es darle clic a la herramienta que queremos, al componente, al control que queremos, y lo vamos a arrastrar y lo vamos a soltar en el formulario. Esta es el área del formulario. El formulario por sí solo tiene propiedades también. Además de que cada uno de estos componentes va a tener sus propias propiedades. Muchos de esos componentes tienen propiedades en común. Por ejemplo, todos van a tener un nombre, todos van a tener, bueno, muchos de ellos van a tener un texto, van a tener un color de fondo, un color de letra, etcétera, etcétera. Sí, entonces hay muchos que tienen propiedades en común. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, ninguna, perfecto. Ok, vamos a ver lo que es los eventos. Bien, cuando seleccionamos las propiedades también podemos tener acceso a los eventos. ¿Cómo es eso? A través de este rayito que está aquí en el panel de propiedades. Cuando le damos clic aquí nos van a aparecer los eventos. ¿Qué es un evento? Un evento va a ser cualquier cosa que nosotros hagamos con el mouse o con el teclado. Si damos un doble clic, si damos clic, si pasamos el puntero del mouse por aquí, si lo sacamos de esta área, si todo eso que hacemos con el mouse es un evento. Cualquier cosa también que hacemos con el teclado, si hay una combinación de teclas, si pulso cierta combinación de teclas, si pulso la barra espaciadora, si pulso la tecla escape, etcétera, etcétera. Todo eso son también eventos, pero del teclado. Cada componente tiene asignado un evento. Por default se le asigna un evento. Por ejemplo, para los formularios, si yo le doy doble clic a un formulario, va a venir a la ventana de código y me va a crear una función con un evento que se llama load. Sí, este evento es el evento que se va a ejecutar cuando echemos a andar nuestra aplicación. Es el primer evento, la primera función, el primer evento que se va a ejecutar cuando eche a andar mi aplicación. Si yo le doy doble clic a este botón, va a suceder esto. Automáticamente se crea una función que tiene el nombre del botón, que es botón 1, y que va a tener el evento que se le asocia a ese botón. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le dé clic al botón 1, entonces va a venir al código y va a ejecutar lo que esté aquí escrito. Si yo le doy doble clic a mi formulario, acá se va a crear, una función que va a tener el nombre del formulario y luego load, y significa que es la primera función, el primer método o función que se va a ejecutar cuando yo eche a andar mi aplicación. Y entonces, cuando eche a andar mi aplicación y encuentre este evento, va a entrar a la función y va a ejecutar lo que esté ahí. Bien, los controles, componentes u objetos. Se dice que son los objetos contenidos en un formulario. Cada tipo de control tiene su propio conjunto de propiedades, métodos o funciones y eventos que lo hacen adecuado para un propósito particular. Si cada uno de estos componentes o de estos controles, cada uno de estos controles tiene un conjunto de métodos o funciones, propiedades y eventos.
Sí, se pueden manipular los controles en el diseñador, ¿sí? En la ventana de diseño. Y también podemos escribir código en la ventana de código para que podamos dinámicamente, es decir, en tiempo de ejecución, crear algunos controles. Eso no lo vamos a hacer. Sí, vamos a trabajar nada más de la forma de arrastrar y colocar dentro del formulario. ¿Dudas? No, pues no, de hecho se escucha sencillo. Ok. Bien, entonces, todos los controles tienen una serie de propiedades, las cuales nosotros podemos cambiar. Algunos ejemplos de propiedades son el color, el tipo de letra, el nombre, el texto, el color de fondo, si queremos que esté activo o no, si queremos que esté visible o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes van a checar cuando hagan sus aplicaciones que hay muchas propiedades de un control. Y como les comentaba, muchas de ellas se comparten con otros controles. Lo que sí, todos van a tener un nombre. Todos los controles deben de tener un nombre. Luego los métodos. Los métodos son funciones asociados a los controles. Sí, es decir, las rutinas o los programas que ya son establecidas y únicamente se invocan desde la aplicación para que se realice alguna operación sobre ese control o ese componente. Si automáticamente cuando nosotros damos doble clic en algún componente, nos va a llevar a la ventana de código y va a tener asociado un evento y se va a crear una función o método. Bueno, los eventos ya les expliqué que son los eventos, son acciones que se pueden ser motivadas por el propio usuario o por el mismo sistema operativo. Por ejemplo, movimientos del ratón, hacer clic sobre su botón. Si en C# la programación orientada a eventos se maneja con la programación de interfaz gráfica. Tenemos programación estructurada, programación modular y programación orientada a eventos. Entonces, C# también trabaja una parte de programación orientada a eventos. Sí, dice, lo cual es una de las diferencias más importantes respecto a la programación estructurada que vimos en los dos parciales pasados. Nosotros no necesitamos detectar cuándo se ha producido un evento. Windows lo va a detectar automáticamente. Los eventos ya están definidos. Hay muchos eventos y cada control cuenta con los propios. Sí, recuerden, cada evento se le asocia por default un control. Cuando le demos doble clic, por default va a tener un evento asignado. Si lo único que tenemos que hacer es asociar el código necesario al evento que necesitamos tratar. Es decir, lo que tenemos que hacer es, ¿qué queremos que vaya aquí? ¿Qué instrucciones vamos a colocar dentro de esta función que ya está creada con un evento? Bien, entonces los controles que se agregan a los formularios tienen propiedades y métodos que permitan al usuario especificar en mayor medida la forma de utilizarlos. Cada usuario va a personalizar su interfaz según se ajusten a sus necesidades. Es muy importante un buen diseño para aplicaciones Windows. ¿Sí? No hay que poner letra muy chiquita, colores chillantes, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos algunos controles básicos. Tenemos aquí etiquetas, tenemos radio button, tenemos combo box, tenemos checkbox, tenemos botones, tenemos un group box también. Y el de la imagen que tenemos es un picture box. Entonces aquí tenemos varios controles que forman una aplicación. Aquí, por ejemplo, este ya tiene más controles, ya se hace aquí una aplicacióncita que hace algo. Bien, vamos a comenzar con este ejemplo sencillito, donde utilizamos un text box y un botón. Sí, o sea, este text box y este botón. Lo que hicimos fue jalarlo para acá y este se jaló para acá. En este ejemplo no se cambiaron los nombres, se quedó como botón 1 y como text box 1. Bien, vamos a codificar, vamos a poner algo dentro de la función que se crea cuando le doy doble clic a mi botón hola. Se genera automáticamente esta función. Sí, el nombre es botón 1, el evento clic, y esta es la función que tiene asociado por default el botón. Si por default el botón se le asocia al evento clic y se crea una función. Entonces, dentro de la función tenemos una instrucción que se llama messagebox, que lo que va a hacer es desplegar una ventanita. Una de ventanita, aquí va a decir bienvenido. Y aquí va a aparecer lo que yo escribo acá. Va a aparecer bienvenido. Sí, aquí lo que estoy haciendo es, en este messagebox.show, que es una ventanita, voy a tomar lo que está escrito aquí y lo voy a mostrar en esta ventanita de messagebox. Y esta ventanita de messagebox lo que tiene también es este parámetro, sí, que va a desplegarse en la barra de título de mi ventanita. Y bueno, el resultado de la ejecución de ese ejemplito sería este. Tengo el botón que se llama hola, bueno, que tiene el texto hola, que se llama botón 1. Tengo este text box que escribí Eduardo y su nombre es textbox 1. Y este es el message box. Sí, bienvenido. Y lo que estoy recuperando del text box a través de su propiedad punto text. Sí, punto text, acá lo vemos. Textbox1.text y recupero lo que está aquí escrito.
¿Dudas? ¿Dudas con este ejemplito? No. Ok. Bien, tenemos algunos prefijos cuando vamos a nombrar nuestros controles o componentes. Estos prefijos es un estándar, no es de que no funcione si le dejamos botón 1. De hecho, si agregamos otro botón, va a ser botón 2, luego botón 3, y agregamos otro botón 4, 5 y así, en forma secuencial. Pero eso no es una buena práctica de programación. Entonces, hay un estándar para darle nombre a los componentes. Sí, y ese estándar dice que vamos a colocar 3 letras en minúsculas, dependiendo el tipo de control. Por ejemplo, si es un botón, se va a colocar BTN. Sí, aquí está. Con minúsculas. Y luego el nombre del botón. Por ejemplo, salir. Sí, y este va a ser el nombre de mi botón. Por ejemplo, si hablamos de una etiqueta, entonces sería LBL. Ahí. Esa es una L. Y, por ejemplo, NOM. Sí, así entonces, las 3 primeras letras, dependiendo del componente que se trate, y después con mayúscula el nombre que le vamos a dar, que debe de corresponder más o menos a la acción que va a realizar. Ok, y bueno, así tenemos el CMB para el combo box, el LST para el listbox, el TXT para el textbox, sí, que son de los componentes que más vamos a utilizar. El LST, el PIC para el picture box, CHK para el checkbox, y donde está el radio, aquí está. El RDO para el radio boot. Bueno, aquí es RDB. RDB para el radio boot. Ok, entonces esta es un estándar que vamos a seguir. Sí, por lo general, los ejercicios o los ejemplos que vamos a tratar van a tener nombres y vamos a darles esos nombres. ¿Por qué es importante el nombre? Porque para hacer referencia a un control dentro del código, tenemos que hacerlo a través de su nombre. Sí, así como hacen referencia para cuando nos hablan Juan, Pedro, María, el Brian, el Kevin, nos habla por nuestro nombre. Así necesitamos nosotros darle un nombre a nuestros componentes para llamarlos del código con ese nombre que le estamos dando. Sí, y este es un estándar, les digo, no es de que no vaya a funcionar si no le ponemos BTN salir o LBL, no, sino que seguimos ¿cómo se llama? Un orden, llevamos un orden para no equivocarnos después, sobre todo cuando tenemos más componentes de nuestros formularios. Bien, vamos a empezar con el primer control componente que vamos a ver, que son las etiquetas. Sí, en este ejemplo, bueno, tenemos aquí que esta es una etiqueta, se le cambió el color de texto, el tipo de letra, el tamaño. Esta es otra etiqueta, esta es otra etiqueta. Aquí hay otra etiqueta que se llama salario base y otra etiqueta que es salario final. Entonces, ¿qué son las etiquetas o para qué se utilizan las etiquetas? Dice que se utilizan para mostrar texto o también se pueden utilizar para mostrar imágenes. Que el usuario no va a poder editar es texto no editable. Se va a utilizar para identificar objetos en un formulario, para proporcionar una descripción de lo que hará cierto control si se hace clic, o para mostrar información en respuesta a un evento o un proceso en tiempo de ejecución de la aplicación. También se puede utilizar para agregar leyendas descriptivas, cuadros de texto, cuadros de lista, cuadros combinados, etcétera, etcétera. Sí, también se puede escribir código para que cambie el texto que muestra una etiqueta en respuesta a un evento en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si la aplicación tarda varios minutos en procesar un cambio, puede mostrar una etiqueta, un mensaje que notifique el estado de procesamiento del cambio. Si nada más este control nos va a mostrar texto no editable. Y como indica aquí, únicamente para describir algo o para indicar que se va a ingresar algo, como este ejemplo, que estamos aquí diciendo que escriba, bueno, de manera implícita, que escriba el nombre del empleado. Bien, tenemos ahora los textbox. Los textbox son cajas de texto, donde sí podemos escribir. Sí, y aquí tenemos un textbox, acá tenemos otro textbox. Entonces, ¿para qué o qué son los textbox? Se utilizan para obtener entradas del usuario o también para mostrar texto. Si este textbox se utiliza generalmente para el texto que se puede editar, pero también podemos ponerlo solo lectura, modificando una propiedad. Así que vamos a hacer más adelante un ejemplo. Los cuadros de texto pueden mostrar varias líneas. Hay que cambiar una propiedad también, porque si no, solamente muestra una línea. El control textbox proporciona un único estilo de formato para el texto mostrado o escrito en el control. Si queremos mostrar varios tipos de texto con formato, se puede usar un control que se llama Rich Text Box, que ese tampoco lo vamos a ver. Ok, ¿cómo podemos trabajar con el control text box? El texto que se muestra en el control se encuentra almacenado en la propiedad text. Si recuerden que tiene una propiedad que es .text. ¿Cómo accedemos a ella? A través de el nombre del control, .text. Entonces, de forma predeterminada por default, un cuadro de texto solo puede escribir 2048 caracteres como máximo. Pero, si lo cambiamos, ese cuadro de texto, a un texto multiline,
Si la propiedad multiline la ponemos a true, entonces se puede escribir un máximo de 32K de texto. La propiedad text la podemos establecer en tiempo de diseño con la ventana de propiedades, pero también cuando ejecutemos nuestro programa podemos cambiar o modificar o inicializar o hacerle algo a un control que tenga la propiedad .text. El contenido actual de un cuadro de texto puede recuperarse en tiempo de ejecución mediante la propiedad text. ¿Dudas con el label y el text? ¿Dudas? ¿Están ahí todavía alguien? No, ahorita no. Ahorita no, joven. No, sin No duda. hay dudas ahorita. Ok, los botones son los que tenemos acá abajo. Sí, y van a tener así como un, ¿cómo se llama? Un bisel, un diseño de tipo bisel. Así que sean así como resaltados, como salidos. Entonces van a ser los botones o el control button. Si este control permite al usuario hacer clic en él para ejecutar alguna acción. Cuando se hace clic en el botón, se da la sensación de que se ha presionado y soltado. Cada vez que un usuario hace clic en el botón, se invoca al evento clic. Y ya lo vimos en el ejemplo en la diapositiva anterior. El código se ubica en el controlador del evento click para ejecutar la acción que se desee. El texto que se muestra en el botón se almacena en la propiedad text. Si ese texto supera el ancho del botón, se ajustará en la línea siguiente. Pero si el control no es lo suficientemente alto, va a aparecer como cortado el texto. Si la propiedad text puede contener una tecla de acceso que permita al usuario que al presionar Alt y esa tecla nos ejecute la opción que nosotros estamos indicando. O nos ejecute el botón como si le diéramos clic al botón. Las propiedades font y text align controlan la apariencia del texto. Si queremos que aparezca a la izquierda, a la derecha, en la parte de arriba, en la parte de abajo, centrado, va a ser con text align. Y font, pues para el tipo de letra y el tamaño de letra. El control button también muestra imágenes mediante las propiedades image e image list. Y bueno, tenemos el último control que vamos a ver por el momento, que es el radio button. El radio button son estos circulitos. Estos circulitos, estos radio button, trabajan con otro componente, que son estos cuadritos, que se llama group box. Sí, este group box es para agrupar precisamente. Si nosotros no agrupamos los radios, entonces yo voy a poder seleccionar los radios que yo tenga. Una de las características de los radios es de que yo, si tengo un conjunto de radios button, solamente pueda seleccionar uno. Sí, pero si no los pongo dentro de un group box, entonces yo voy a poder seleccionar todos. Y eso es lo que no se quiere con los radios. Para seleccionar todos tenemos aquí el checkbox que después vamos a checar o a ver. Bien, entonces este control presenta al usuario un conjunto de dos o más opciones que son excluyentes entre sí, que significa que no puedo seleccionar o no debería poder seleccionar más de uno. Cuando un usuario selecciona un botón de radio, no puede seleccionar ninguno de los otros botones del mismo grupo sin perder la selección de este botón. Al definir un grupo de botones de radio, se indica al usuario que tiene este conjunto de opciones entre las que puede elegir una y solamente una opción. Por eso es importante colocarlos dentro de un grupo. ¿Cómo utilizamos este control? Cuando se hace clic o doble clic para entrar al código de un control radio button, se activa la propiedad checked y se establece en true. Y se llama al controlador de eventos click. El evento que se asocia es el evento checked change. Se produce cuando se cambia el valor de la propiedad. Si la propiedad autocheck se establece en true, significa que yo voy a tener, por ejemplo, 3 radios o 4. Y si a uno de ellos esta propiedad autocheck la establezco en true, por ejemplo a este le pongo autocheck true, lo que va a pasar es que cuando ejecute la aplicación, va a aparecer como seleccionado. Si al seleccionar el botón de radio, desactivarán automáticamente los demás botones de radio del grupo. Normalmente esta propiedad solo se establece en false cuando se utiliza código de validación para comprobar que el botón de radio seleccionado corresponda a una opción válida. El texto que se muestra, ese texto, hombre, mujer, se puede modificar también con la propiedad text. Sí, y también se permite usar una tecla, una letra, para que con esa letra más alt pueda tener acceso a esa opción. Tenemos también la propiedad appearance en button. El control radio button puede tener la apariencia de un botón de comando que parece estar presionado cuando está seleccionado. Los botones de radio también muestran imágenes mediante la propiedad image e image list. Y bueno, esto es lo que les acabo de mencionar hace unas diapositivas, que tenemos que agrupar a los radios dentro de un group box. Y este group box también tiene una propiedad text
esta propiedad text es lo que yo quiero que aparezca aquí. ¿Sí? Es la propiedad text que puedo modificar para que aquí aparezca en la parte de arriba de este recuadro el texto que yo indique. ¿Sí? Y este va a ser un group box, que dentro de él deben de estar los radios, para que únicamente yo pueda seleccionar uno de entre el conjunto de radios que yo tenga. Este es un group box.